Sí. Ya. Voy a irme acá. ¿Cierto? Ese era el sistema que ustedes tenían, ¿cierto? Un alumno me preguntó por ahí, profe, ¿cuánto es el voltaje base? Bueno, el voltaje base depende de la ubicación donde esté el punto de falla. Todos los transformadores tenían una conexión y un voltaje primario y secundario. O sea, los generadores generaban a 13,2 y elevaban a 110. Por lo tanto, si separamos por zonas de trabajo, justamente el cortocircuito nos quedaba en la zona de 110 kilovolts. O sea, el voltaje base eran 110 kilovolts. Tengo los generadores, tengo la conexión de los transformadores y tengo mi sistema. Tengo un generador, un transformador, dos líneas que llegan a una barra. Del otro lado tengo un generador, un transformador. No hay una línea que llega a la barra, sino que está conectado casi directamente. Un tercer generador aquí abajo, un transformador, una tercera línea y que llegan a esta barra al medio y me parece otra cuarta línea conectada a una carga. Y justo en esa barra de la línea 4 estaba el cortocircuito. Teníamos las características de cada uno de los elementos, teníamos la reactancia de secuencia positiva, negativa y cero de los generadores, la reactancia de secuencia positiva, negativa y cero de las líneas, y la reactancia de secuencia positiva, negativa y cero del transformador, o de los transformadores, indicando también su voltaje. Vamos al primero, secuencia positiva, que es el que yo tengo ahí presentado. ¿Se ve, cierto? Sí se ve. Ya, genial. 0,1, 0,1, 0,2. Entonces tenemos esa fuente que tengo aquí, me representa el primer generador. La primera reactancia es la reactancia del generador, la segunda reactancia es la reactancia del transformador, y esas dos que están en paralelo son las líneas. Como yo tengo una barra, esa barra me representa un nodo. Entonces, ya tengo esa parte. Del nodo yo saco la otra fuente, la G3 que tengo ahí. Entonces, del nodo yo saco la reactancia del transformador, la reactancia del generador y la otra fuente. Del mismo nodo, abajo, hacia abajo, tengo la fuente, el transformador y la línea. Entonces tengo la fuente, la reactancia de la fuente, la reactancia del transformador, la reactancia de la línea. Y de este Pero mismo profesor, punto, de ahí este usted mismo lo tiene nodo, yo tengo la aterrizado a carga. tierra. ¿Cómo? El generador 2 usted lo tiene aterrizado a tierra ahí. El generador 2, si no me equivoco, con la prueba es aislado. ¿Ya? Entonces ahí el dato que usted tiene lo tiene malo. El ¿Ya? generador 2 es el aislado. El primero es a tierra. Si yo lo desconecto de aquí, ¿funciona o no funciona el generador? O sea, ahí me pilló. Buena pregunta. Ya. Yo voy a lo que voy en los datos más que nada que está en la prueba. Sí, pues si está conectado a una estrella, ya es la forma en cómo está conectado el generador, nada más. Pero sí me va a alimentar, pues, sí me va a aportar corriente al circuito. Solamente me está cambiando la forma de la conexión, nada más. Circuito número 1 que ustedes tienen que reducir de la secuencia positiva. Esas dos que están ahí están en serie. Estas dos que están aquí están en paralelo. Esas tres que están ahí están en serie. Esas dos que están ahí están en serie. Por lo tanto, saco un equivalente, que es lo que yo tengo acá abajo, ¿ven? Tengo la suma en serie de estas dos, obtengo la que tengo acá abajo. Saco la que está en serie de estas dos, más la que está en serie de estas dos en paralelo, y obtengo la que aparece aquí, esa J03. Y de esas tres que están en serie, saco la que yo tengo aquí. Entonces aquí tengo ya una reducción y esta me queda justamente la de la línea 2 o la línea 4 que estaba aquí finalmente. Estas dos fuentes y estas dos cargas están en paralelo, ¿cierto? Si están las cargas en paralelo, bueno, sale una sola, ¿cierto? Tercer circuito. Estas dos cargas, la J017 y la J0,2, están en paralelo porque tengo un nodo acá al medio, que a la vez están en serie con eso. Y ahí yo tengo la impedancia o reactancia de secuencia positiva. La de secuencia negativa
es igual que la secuencia positiva, pero sin las fuentes y obviamente con los parámetros que corresponden a la secuencia negativa. Entonces el circuito equivalente era igual, pero sin las fuentes. Y la de secuencia 0 depende de la conexión de los transformadores. Y esto puede haber costado quizá un poco más. El primer transformador me dice que está delta estrella aterrizado. Ya. Si está delta estrella aterrizado, la reactancia o la impedancia queda por el lado de la estrella, se aísla el resto y se aterriza de ese lado. Entonces yo con azul dibujé lo que estaba aterrizado. El otro transformador me decía que estaba aislado y la segunda parte estaba aterrizada, por lo tanto ese sector también me queda aislado. Entonces, ¿quién me está aportando finalmente? La fuente que yo tengo acá abajo. Entonces, la reactancia que yo tengo de la fuente queda aislada, pero al estar aterrizada me queda esta parte del sistema, o sea, la reactancia del transformador solamente. Entonces, estas dos están en paralela, a la vez están en serie con esa, y estas dos están en serie, se las suman entre sí y me van a quedar algo de ese estilo. Ya, las dos en paralelo, esa en serie, esas dos en serie. Un segundo. La equivalente que yo salga de esta y de esta van a estar en paralelo y a la vez van a estar en serie con ese. Y ahí yo tengo la reactancia de secuencia 0. Y ahí tengo las tres mallas, secuencia positiva, negativa y 0. Dígame. A mí aún me queda la duda cuando usted dice que el generador está aislado. Aislado. ¿Cómo es Ya, el tipo de conexión en la secuencia 0? Porque si bien según los esquemas no debería ir conectado. y la secuencia 0 no dependemos de los generadores, dependemos de los transformadores. Sí. Ya, Pero aún así, al momento de hacer la conexión, también se llevan los generadores a tierra, porque ellos están en el esquema que usted nos puso, está a tierra, pero uno de los generadores estaba aislado. un Entonces generador está aislado. ahí me confundí igual, claro, ahí me confundió la duda, porque según el esquema, ese generador no debería ir conectado. Sí, pues tiene que ir conectado igual. Ese generador, a pesar de que no esté en estrella aterrizado, ese generador igual está aportándome una corriente al circuito, al sistema. O sea, tengo tres fuentes. ¿Ya? Las tres fuentes me van a Sí. aportar una corriente de cortocircuito en el punto de falla. Entonces, aunque diga directamente que está aislado, igual se tiran los tres a tierra. Sí, claro. Es que ahí yo gacho realmente, porque si me dicen dos generadores, el primero y el tercero están a tierra, estrella a tierra, y el segundo está aislado, entonces fue como que yo me voy a revisar los esquemas que usted mandó, me dice que no hay una conexión, queda solo el generador. Ya ves, los Entonces esquemas que yo te ahí al mandé son momento los de hacer esquemas de la conexión de reducción, los ahí transformadores, me no de los quedo. generadores. Ah, ya. Los esquemas de conexión son de los transformadores, no de los generadores. Pero El generador, a pesar de que esté conectado solamente en estrella, no en una estrella aterrizada, o sea, no tiene el neutro aterrizado. Eso me está diciendo, que el neutro no está aterrizado, pero sí las fases alimentan, por lo tanto, sí las fases me van a proporcionar y me van a aportar corriente de cortocircuito al sistema. bueno, no, de todas maneras igual llegué al mismo resultado que tiene usted. Ya. Entonces tenemos la red o la reactancia de secuencia positiva con la fuente, la de secuencia negativa y la de secuencia cero. Con eso ustedes tienen que calcular los cortocircuitos trifásicos y monofásicos. Yo me voy a ir directamente a los que yo les pedí en la prueba. Entonces,
Cortocircuito monofásico, malla de secuencia positiva, negativa y cero. Se conectan en serie. La corriente que yo calcule ahí es la corriente de cortocircuito. ¿Cierto? ¿Cierto? La corriente de cortocircuito, que es la IA0 finalmente que yo tengo ahí. O sea, ley de Ohm, voltaje dividido las reactancias me da la corriente de cortocircuito. ¿Cierto? Multiplicado por 3 y obtenía la corriente de la fase A. ¿Por qué? Porque las tres mallas, o sea, las tres secuencias son la misma. Cortocircuito trifásico, solamente la malla de secuencia positiva y la corriente que se calcula ahí es la corriente de cortocircuito trifásico. Ahora bien, ¿dónde lo dejé? Creo que lo dejé por acá abajo. Se me perdió. Ah, aquí abajo. Ya lo vi. Estaban en por unidad. Yo se los pedí los parámetros normales. La potencia base del sistema eran 100 megas, el voltaje base eran 110 kilovolts porque era en función de la ubicación de los transformadores. O sea, el cortocircuito justamente estaba en la zona de 110 de los transformadores. O sea, ese era el voltaje base del sistema. La corriente base de esa parte del sistema eran 524,863 amperes. Entonces, todos los cortocircuitos finalmente que calculaba lo multiplicaba por eso y me daba la corriente en amperes. O sea, los 1,877 por los 524 daban 985 amperes como cortocircuito monofásico y 1809 de cortocircuito trifásico. Y esos eran los dos que yo le había pedido. Entonces aquí yo también tengo las corrientes de cortocircuito bifásico a tierra y el bifásico aislado. Bifásico a tierra, bueno, red de secuencia positiva y negativa conectada en paralelo y entre medio la de secuencia cero. Calculamos la corriente total, ya la IA1, la corriente de secuencia positiva de la corriente A, o la componente de secuencia positiva, mejor dicho, de la corriente A. Luego, teniendo la corriente total, calculamos la componente de secuencia negativa de la corriente A, que era básicamente la misma, pero en sentido opuesto. Y al final calculamos la corriente que iba por la componente de secuencia cero, que era como la diferencia. ¿Cierto? Y eso lo habíamos visto en clase. Entonces teníamos que tomar en cuenta el operador A cuadrado y el A, para saber cuándo está desfasado en 120 grados o en 240 grados. Se supone que si una corriente de cortocircuito bifásico a tierra, se supone que ambas corrientes se suman y me da la total. Y yo le llamaba aquí la IG, que era la suma de la corriente B con la corriente C. Y si yo la transformaba con la corriente base, yo obtenía la corriente de cortocircuito finalmente. Ven, ahí está, 700 y algo amperes. Y la de bifásico aislado, estaban las dos en paralelo, por lo tanto, las corrientes tienen sentido opuesto. Debo tomar en cuenta el operador A cuando yo tengo que sumar o restar 120 grados, uno con respecto al otro, y me dan valores iguales en este caso. Aquí están multiplicados, están en tanto por uno y aquí están en amperes. Entonces yo solamente les pedí falla monofásica, falla trifásica. ¿Por qué? Porque son los cortocircuitos más comunes. El de mayor ocurrencia es el monofásico. El trifásico es el de menor ocurrencia, pero suelen ser valores más altos. Entonces, al ser valores más altos, yo con ese valor de cortocircuito voy a hacer la coordinación y el dimensionamiento finalmente de las protecciones. Ustedes claramente tienen que saber calcular todos los cortocircuitos, los bifásicos, el monofásico y el trifásico. Al momento de diseñar un sistema de potencia, yo debo tomar en cuenta todos los cortocircuitos, porque por alguna eventualidad uno puede ser más alto que el otro, entonces tengo que dimensionar las protecciones o mis interruptores de poder finalmente en función de los cortocircuitos más grandes. ¿Por qué? Porque debe tener la capacidad de poder extinguir el arco. Entonces eso es en función de todos los cortocircuitos para la coordinación de protecciones. Ahora, normalmente, como les dije en algún momento, en nuestros sistemas de instalación eléctrica interiores, los sistemas de distribución, normalmente se ocupan más los cortocircuitos monofásicos y trifásicos, por el tema de la ocurrencia y por el tema del valor de cortocircuito más alto.
Entonces los fusibles, los reconectadores se coordinan en función de esos cortocircuitos, y en baja tensión los disyuntores, los interruptores de caja moldeada, por ejemplo, los relés y los fusibles también se dimensionan en función de aquello, de cortocircuito monofásico y cortocircuito trifásico.